Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Testigo Podcast. Este es un espacio en donde escuchamos historias reales contadas por sus protagonistas y cómo sus vidas fueron transformadas. Mi nombre es Mónica González y hoy estamos muy contentos de tener a una pareja de esposos como invitados y ellos son Denise y Alex, son fisioterapistas. Trabajan dando fisioterapia a la gente que lo necesita. También tienen algunos hobbies, como Denise le gusta tejer y a Alex le gusta todo lo de mecánica, así es que le gusta arreglar cuerpos y máquinas. Y estamos muy contentos porque el día de hoy nos van a platicar de un tema que creo que nos interesa a muchos, que es esta parte de las dificultades que podemos atravesar cuando vivimos en pareja. Y ellos nos van a contar su historia y cómo han podido resolver y salir adelante de algunas dificultades que a veces se presentan en nuestra vida en pareja. Bienvenidos, Denise, Alex, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Pues quisiéramos que nos cuenten un poquito de, a lo mejor, cómo se conocieron, su vida en pareja, algo que nos quieran platicar sobre ustedes. Sí, bueno, mi nombre es Denise, ya lo dijo Mónica. Yo quería contar un poquito acerca de mi niñez, porque creo que es parte fundamental de cómo yo veía el matrimonio, ¿no? Claro. Yo crecí en una familia de puras mujeres solas y abandonadas, donde no habían hombres. Entonces, las mujeres fungíamos como hombres y como mujeres reparando, pintando, ¿no? Y yo, la información que percibía, aunque ninguna decía nada, la información era: no necesitas a un hombre en tu vida. Yeah. Y probablemente si lo tienes, todo se puede destruir y tienes que continuar, ¿no? Entonces siempre pensaba yo que sí quería casarme, sí quería tener una familia, pero pensaba que si algo no salía bien, pues nada, me divorciaba y punto. Era como algo desechable, digamos, ¿no? Como, bueno, sí, eso es lo que ha pasado en mi familia, si pasa una vez más, no hay tema. Eso fue algo como muy presente en mi mente, ¿no? Como ese backup de si no sale bien, hago esto. Y bueno, la verdad es que extrañamente crecí en un ambiente muy tranquilo, en un pueblo muy tranquilo. Era muy sano, todos mis amigos eran súper, digamos, de casa, de familia. Y yo veía eso como algo que yo quería tener también, ¿no? Cuando veía familias unidas, cuando veía a mis amigos, iba a sus casas, etc. Entonces, cuando yo veo que empieza la etapa del noviazgo, de todo eso, yo decía, yo no quiero eso, yo quiero a una persona con la que yo vaya a envejecer y morirme, eso es lo que yo quiero. Entonces no estaba como muy interesada en tener a alguien para perder mi tiempo, porque yo estaba muy chava, ¿no? Lo veías desde pequeña. Ajá. Y yo quería, disfrutar mi juventud, ¿sabes? Como de fiesta y todo, pero no era algo comprometerme con nadie ni nada. Hasta el día que conozco a esta persona. Y todo eso, la verdad, que cambió mi mente de una forma impresionante. O sea, de hecho fue mi primer novio en serio, digamos. Ah, ya. Entonces, sí, todo el mundo se quedó como atónito, mis amigos, mi familia, porque yo decía, este es mi novio. O sea, ya a los 19 años fue que yo decidí, pues, ¿no? Como abrirme a tener una relación seria, pues fue Alejandro la persona que apareció en el camino. Yo soy Alejandro, soy fisioterapeuta, soy mecánico de pasión. Todo lo que tenga que ver con motores y ruedas, pues, es una cosa que me apasiona. Y bueno, nos conocimos en la universidad hace 26 años. 26. Y pues fue algo muy raro. Ya ves que en la universidad, pues, empiezas a conocer a la gente y ves tu entorno. Y lo último que te pasa por la mente es conocer a alguien y hacerte novio de alguien. Pues nos pasó. Y no me imaginaba ni siquiera que ella pudiera fijarse en mí, la verdad.
Pero fue una cosa, fue muy cómico, fue atrás de una canción y creo que eso lo tienes que contar tú porque Sí, platíquenos. te sale mejor a ti. Sí, había un grupo en esa época llamado Savage Garden, que no sé si lo conocen, y había una canción que se llamaba I Knew I Love You Before I Met You. Entonces, ya teníamos como una semana de clases, ajá. Y él estaba detrás de mí tarareando esa canción. Y yo le digo, ¿tú qué vas a saber ni siquiera qué canción es esa? Entonces, y él me dice, bueno, ¿cómo se llama la canción? Y le digo así, I Knew I Love You Before I Met You. Y me quedé, ¿qué acabas de decir? Idiota. Y yo pelo los ojos. Le dije eso y me quedé así, dije, ya, metí la pata. Sí, pero no era que me gustara en ese momento ni nada, era como, ¿sabes? Se me salió. Sí. Una palabra profética. Exacto, me lanzó ahí el hechizo ya de... Sí, fue muy Pero fue gracioso y la verdad es que una cosa fue llevando a la otra y bueno, ya llegó el momento en que nos hicimos novios, pero evidentemente con temores, ¿sabes? No quiero equivocarme, no quiero hacer las cosas mal. Esa carrera que va enfocada en el área de la salud, pues era complicado, ¿no? Estar pendiente de la novia y estudiar y de... Porque era demasiado estudio. Era muy pesada, la carga académica es muy pesada y obviamente eso hace que pues te toque estudiar de más o hasta de madrugada, ¿no? Entonces, pero la realidad es que fue un noviazgo bastante tranquilo, muy claro, muy relajado incluso. O sea, no había cosas que te pudiesen, como esa toxicidad que te invade cuando estás. O sea, era una cosa tan sencilla, tan simple, pero a la vez compleja, ¿sabes? Porque tú decías, me gusta tanto que no quiero meter la pata y quiero hacer las cosas bien y quiero rendir en la universidad. O sea, esas eran las cosas que más como que me agobiaban en ese momento. Obviamente, pues mi familia me daba lo que podía, obviamente, pues casa, techo, comida y todo esto, pero uno siempre quería como, bueno, quiero tener un extra para poder salir con ella, ¿no? Y de vez en cuando tomaba trabajos, hacía de todo, vendía material de limpieza, vendía lo que se me atravesara, pues... Para solventar el noviazgo. Exacto, para resolver el noviazgo. Pero así fuimos creciendo incluso, o sea, ya en la universidad un amigo distribuía labiales y cosas de mujeres y entonces le comento y me dice, pues vamos a intentarlo y que le compramos el lote así y de labiales y agarramos y bueno, dale. Alejandro vendía, pero... Ella con el cuaderno y yo agarraba yo, sí. a ver Mónica, a ver tú, este color te queda bien. A ver Liz, este también va contigo. Sí. Entonces, joder, también lleva. Sí. Entonces, la realidad es que eso empezó a unificarnos como equipo, ¿sabes? Okay. Y empezamos como a entendernos de, oye, podemos tener grandes cosas juntos, ¿sabes? Y poco a poco fuimos creciendo. Ese dinero era para nosotros, para salir, para regalos de cumpleaños, para Navidad. Entonces, la verdad es que fue bastante chévere ese tiempo. Y bueno, ¿cuánto duró su noviazgo? 8 años. 8 años. ¿Lo cuidaron bien? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que no sé si mi suegra vea esto, pero mi suegra no me quería. Ahora me ama. Ahora dice que soy como su hijo, pero fue difícil esa parte en el noviazgo. La verdad es que fue bastante complicada el hecho de llegar y que estuviera la mamá. Yo decía, wow. O sea, esa fue como que la parte difícil del noviazgo. O sea, ¿pero qué pasaba con su mamá? Bueno, que ella decía que no, eso no es su novio, eso es su conquista, eso es como algo ahí pasajero, ¿no? Y nosotros íbamos como muy en serio con nuestra relación. Entonces, y fíjate que siento que fue un reto que al día de hoy le agradezco, porque me hizo como ser firme y decir, no, esto es lo que yo quiero. O sea, esto es lo que yo quiero seguir adelante con ella y contra viento y marea vamos adelante, pues.
Ok. Entonces, ¿Y qué pasa después de estos 8 años de noviazgo? mira, fue interesante porque hubo un día que ella fue a una despedida soltera de una amiga de la universidad, se iba a casar, entonces la invitó a su despedida y tal, no sé qué. Y regresó y así como que, mira, o tú te casas conmigo o déjame libre porque yo no voy a estar Sí. toda la vida en esto. Bueno, es que tenías muy claro lo que querías. ¿no? Exacto, yo le dije, mira, ya teníamos como 6 años ya de 5 novios. años, 5 años. Bueno, no recuerdo cuánto, pero le dije, mira, te voy a decir la verdad, honestamente. Yo soy una mujer que vale muchísimo, súper inteligente, soy bella. Quiero, Porque se llama. o sea, yo quiero casarme y yo sé que alguien sí va a estar dispuesto a casarse conmigo. Y si tú no eres esa persona, pues mira, lo lamento. Creo que Tremendo me estás ultimátum. haciendo perder mi tiempo. Ultimátum. No, y sí le di hasta un tiempo, ¿verdad? Le dije, de aquí a finales de año no pasa nada, pues no, está bien, o sea, tú también tienes derecho pero déjame libre y déjame que yo escoja entonces lo que yo quiero, pues yo sí me quiero casar. Entonces, pero cuéntalo, ¿Ah? cuéntalo lo que sí. ¿Qué? Bueno, y luego, Bueno, vino la parte donde yo dije, ya, o sea, ¿qué más voy a esperar? Tiene razón. Pasó un tiempo y así como que qué le regalo para su cumpleaños, ¿no? Y bueno, nos gustaba mucho Harry Potter, nos gusta todavía. Y yo vengo y le digo así como que, ¿qué quieres de regalo? El libro de Harry Potter, el que estaba en ese momento. Y ella, sí, así como que, sí. Mm. Y, Yo no sé, quiero... yo digo, Ah, el libro sí. me lo compro yo, ¿sabes? ajá, pero yo dije, es que ya yo tenía todo planeado, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo la fastidio? Siempre me buscaba la manera de fastidiarla, ¿no? Y entonces fui un día, bueno, quiero por favor hacer una muestra. Del anillo. Y, no, imagínense sacarle el cálculo a este dedo. Es como el dedo de mi hija. Entonces Una talla de niños. llamo a su hermana y le digo, ¿qué medida es su anillo? Me dijo un número ahí que ni... Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, y ella empieza a pegar gritos. Y yo, se va a dar cuenta, cálmate. Era sorpresa. Ajá, entonces claro, yo le dije, distráemela y llévatela para otro lado que yo voy a hacer eso. Y compré el libro y le abrimos un hueco a mi hermana y yo al libro y lo pusimos ahí. Y ya lo forramos, tal, no sé qué. Obviamente le escribí una dedicatoria en el libro, pero fue súper chistoso porque era su cumpleaños y obviamente la paso buscando. Ya organizé una cosa con sus amigos y con mi familia, bueno, con mis amigos. Y pues empiezo yo con mi discurso, ¿no? En el carro. ¿Sospechabas? No, Nada. Eso es lo que yo quería. Muy bien hecho. Entonces la realidad es que cuando vamos, así le digo, a partir de este momento nuestras vidas van a cambiar. Quiero que entiendas que seremos uno solo y todo el discurso. Y de atrás del asiento le saco el libro y se queda. no, eso fue mientras yo abrí el libro que me estaba dando Ajá, el discurso. exacto. Y así como, bueno, pero ábrelo, ¿no? Y le doy el discurso y yo empiezo a ojearlo. Ajá. Y está, pero no, se veía el hueco del libro y el Así anillo como, que se había hecho. sí, Sí, bueno. era en varias páginas, abrieron, ¿sabes? Un huequito. cuadradito. Un No paso. habías llegado a esa página. No, Yo abrí ya- la primera, que era la dedicatoria. y Es que yo le dije a mi hermana eso, yo le dije, ponlo en la tercera página para darle suspenso a la cosa. Y ella iba por la segunda y yo, Te falta una. síguele. Y así como que, pero, ¿de qué estás hablando? Sigue viendo. Claro, y ya cuando abre, pues bueno, fue un Oh, festival sí. de gritos. Yo le quedé, pues, pómelo. Ya, ¿a qué le va a decir que sí ya? Ajá. Ya ni Come tuvo mi que anillo. preguntar. Entonces la realidad es que eso fue el inicio de una aventura que hasta la fecha puedo decir que sigue vigente. Cada día se alinea más a lo que Dios ha hecho en nosotros. Ha sido un viaje increíble, creo que no me arrepiento de... Me arrepentí de muchas cosas que ya las contaremos, pero no me arrepiento de nada de lo que hemos pasado. Inclusive las malas rachas, hoy las puedo celebrar. O sea, decir que ha sido increíble en todo momento porque nos hemos sorprendido. O sea, por una u otra forma, como se habrán podido dar cuenta, no somos mexicanos.
Y la realidad es que eso también le da un valor increíble, el hecho de tú compartir tu vida junto a alguien fuera de tu casa, fuera de tu país. Sí. Entonces, y creo que cada día, tanto ella como de mi parte, hacemos lo posible porque el piso se mantenga firme, ¿sabes? Y llevar las cosas como con honestidad, con claridad, con transparencia. Entonces, bueno, Ok, y bueno, ¿se casan? nos casamos. Y ahí es que empieza lo bueno. Sí, ¿por qué? Porque lo que nadie te cuenta del Claro. matrimonio y lo que tú traes que no te imaginas acerca del matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, la dinámica era muy rara porque, de hecho, yo sentía que éramos como roomies, ¿verdad? Sí. Él estaba en su tema, yo en el mío. Yo trabajaba como una demente, o sea, yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mucho tiempo. Wow. Exageradamente. Entonces yo nunca estaba con él. Los fines de semana era fiesta, fiesta, fiesta. Alejandro era muy fiestero. Invitaba gente a la casa y eso me volvía loca. Y a mí no me gusta eso. O sea, sí me gusta, Todavía. pero de vez en cuando, no todos Sí. los fines de semana. Y yo le decía, Alejandro, no te llevo el trote, o sea, es demasiada actividad para mí. Yo quiero estar contigo. Sí. Yo no quiero estar con mi casa llena de gente todo el tiempo. En una, ¿sabes? No me gusta eso. Por otro lado, Vino la contraparte, que ella empezó a meterse en cursos y sí. actualizaciones y especialidades y entonces, ¿sabes? Tampoco estaba el fin de semana. O sea, O sea, lo mío era lo académico, de una cosa estudiar y pasamos- estudiar. Eso era pasamos como a mi, otra. como mi meta. Más Sí. que estar con él, mi meta era, yo tengo que seguir aprendiendo, que no es malo, pero me enfoqué demasiado en eso y perdí como el enfoque en él. Yo no hacía nada en la casa, yo era una princesa. Además, porque en mi casa también, mi abuela hacía todo, o sea, yo no sabía hacer ni una arepa. Cero, mi abuela me hacía todo. Entonces yo llegué al matrimonio sin saber cocinar, sin saber nada. Lo que sabía hacer era limpiar, más nada. Entonces, ese trabajo en equipo de quién hace qué era muy complicado, ¿verdad? Sí. Y Alejandro sí hacía todo. A diferencia, en mi Ajá. casa sí nos enseñaron como a, bueno, ustedes van a cocinar, ustedes van a aprender a atenderse, pues. ¿En tu casa había hombres y mujeres? Sí, Ajá. mi hermano y mi hermana. Ajá. Pero mi ¿Y hermana tu y mi papá? mamá, ajá, y mi papá. Mi hermana y mi mamá, pues, como unas princesas postradas en la cama viendo tele, y mi hermano y yo limpiando, y mi papá cocinaba. Cocinando. Me parece Entonces- buena idea. Sí, no, está increíble, y hasta la fecha se lo agradezco tanto que haya sido la dinámica de esa manera, porque, o sea, hoy en día en mi casa, en nuestra casa funciona así. O sea, los fines de semana cocino yo. A veces ella sale y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y hay bastante que hacer. Entonces, recojo, barro, o sea, eso no me va a hacer menos hombre, todo lo contrario. Si supieran todo lo que me pasa en mi mente cuando estoy haciendo eso, es como una manera de calmar la mente y decir, ok, el problema que traía ya lo puedo solucionar de esta manera. Entonces, fue una manera de encontrar como también un camino y ella, bueno, retomando lo que ella decía que no hacía nada, pues llegaba cansada, obviamente yo decía, bueno, viene cansada, mi amor, aquí tienes la cena. Pero creo yo que yo me aprovechaba de eso, ¿sabes? O sea, en retrospectiva, yo me aprovechaba. Era como, ¿Tú ay, crees? yo trabajo demasiado, ¿sabes? Todo, haz todo. Y estudió tanto. Ajá. Sí. Y sí, me aprovechaba de él. Era la excusa perfecta para no hacer lo que no es lo que te toca. Es como que repartirse el trabajo, ¿no? Claro. ¿Y tú lo también que yo- trabajabas? Sí, Sí. pero yo trabajaba menos, pero era chistoso porque yo iba al súper, compraba las cosas, tal, no sé qué, y le llamaba, oye, ¿quieres ahora tal cosa? ¿Quieres probar esto? ¿Quieres hacer? Entonces, claro, llegaba, tenía la cena, se iba, tenía el desayuno y el almuerzo, de hecho, ya. Entonces se lo llevaba. Yo igual me iba a mi trabajo y ya, pues, terminaba a las 6 de la tarde. Entonces yo de 6 a 10 en mi casa viendo televisión fastidiado, ¿sabes? Entonces... Eso les iba a preguntar, ¿qué ocasionó el hecho de que deseaban estar juntos, pero ya en el momento que esto sucedió, en realidad no lo estaban No, por las ocupaciones? O sea, que No. compartían poco tiempo, que pasó algo. nos dimos cuenta, bueno, a pesar de todo el tiempo que teníamos libre, pues evidentemente
uno se pone ocioso y conocí a alguien. Y empecé a mirar a esa persona y a atenderla, o sea, atenderla en el sentido que era como una paciente, ¿ok? Ah, bien. Entonces, pues empezaron las confusiones, empezaron como las comparaciones. Ya. Y fue así como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ¿No? tiempo había pasado de que se casaron a...? Como 2 años. 2 años, 3 años, 2 años. 2 años, casi 3. Casi 3. Y fue un tiempo oscuro, ¿sabes? La realidad es que tratando de recordar cosas, porque de cierta manera siento que bloqueé muchas, fue un tiempo oscuro donde me fui dejando envolver por todo lo contrario, ¿no? Por todo lo que no se suponía que tenía que tener en casa. Y la realidad es que no me di cuenta ni siquiera cuando ya estaba envuelto en el fango. O cuando cavé el hueco y le eché agua y me lancé yo solo, ¿no? Sí. Pero la realidad es que fue un tiempo bastante difícil porque fue incluso como empiezan las avalanchas, ¿no? Una piedrita, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que se te viene la montaña encima, que te das cuenta ya no había vuelta atrás. Sí, porque hay que hacer cosas, ¿no? Para poder mantener... Sí. Claro. Entonces eran muchos los detalles que me hacían voltear para otro lado y no estar en mi casa, no voltear a mi casa. Y llegó el momento en que pues ya no pude más con esa situación y se lo confesé. Bueno, yo me había dado cuenta solo que me estaba haciendo la loca, ¿no? Como que no quería aceptar que la persona que yo, de hecho, de verdad, yo estaba tan segura de él en ese aspecto de que fuese una persona totalmente fiel a mí, etcétera, que yo decía, yo creo que yo sí le sería infiel en comparación a lo que él siente por mí, ¿sabes? Estaba tan segura que yo decía, no, él jamás lo haría. Y yo tenía como esa sensación de que algo está pasando, y yo lloraba y le decía a Dios, Dios, ¿qué está pasando? No quiero pensar mal de mi esposo, pero yo siento que algo está pasando. Y recuerdo un día, eso estuvo muy, muy cañón, porque él salió un sábado, se fue a ver con esta persona, y yo dormía en las tardes. Entonces me acuesto y yo oía, pero literal, como una cascabel, como una serpiente de cascabel debajo de mi cama. Y como vivíamos en casa, yo dije, ¿será que se metió? O sea, me levanté así y dije, aquí hay una serpiente, aquí hay una serpiente. Y lo llamo porque dije, hay una serpiente, se metió por quién sabe por dónde, ¿no? Y le digo, ¡Alejandro! Y Alejandro se queda como, imagínate, debajo de la cama hay una serpiente. Y yo seguía oyendo el sonido. Y entonces me dice, bueno, párate encima de la cama que ya me regreso. Él se regresó y no había nada. ¿En serio? Pero ahora yo, después de todos estos, o sea, entendí que era algo que Dios me estaba avisando, ¿sabes? Porque era demasiado, o sea, la serpiente debajo de mi cama. Y fue como, en el momento no lo entendí, pero el día que lo confronté ya como, aquí está pasando algo, lo llamé, no me contestó y luego le digo, Ale, fue un viernes, le digo, Ale, necesito hablar contigo, o sea, sí, quiero hablar contigo. Sí, ya voy. Cuando llegó a la casa, se sentó en el sofá, iba a llorar, y cuando lo vi, o sea, no hizo falta que él dijera nada. Le dije, no puede ser, y me dijo, sí. Y ahí fue como, ya, se destapó la olla, ¿sabes? Y yo no sentí enojo, fue loco, yo no sentí enojo por él, ni soy la víctima, cero. Fue como, sentí un dolor por él. Yo decía, Dios, este hombre está mal, está en un hueco metido, ¿y cómo va a salir de ahí? ¿Cómo? ¿Tú qué sentiste Ya al lo ser voy a contar. confrontado? No, sentí un alivio, ¿sabes? Ah, sí. Pero para llegar a todo eso, fue complicado porque
me enfoqué tanto, yo viendo el éxito que ella tenía, ojo, no es justificación, Sí. viendo el éxito que tenía y que le iba muy bien en cuanto a su trabajo, a mí no, yo no completaba lo que me correspondía pagar y todas estas cosas. Me enfoqué en buscar alternativas, ¿no? Entonces me quería meter en la construcción, cosa que en Venezuela era un boom en ese momento y todo el mundo quería vender dólares, quería hacer un montón de cosas. Pues ahí fue cuando me incliné mucho más a, a estar con esta persona, pero al sentirme confrontado, respondiendo a tu pregunta, yo sentí un alivio increíble con esto, a la vez mucho dolor, ¿no? Yo decía, wow, yo me imaginaba a Denise sacando un sartén y partiéndome la cabeza con el sartén. Y fue todo lo contrario. Eso para mí fue un shock, ¿no? Y de hecho ella me dijo, bueno, lo vamos a superar juntos, vamos a resolverlo. Y yo dije, no, tú no te mereces esto. Más bien, porque no te mereces esto es que te estoy diciendo esto. O sea, yo, por lo mucho que te amo, no podemos estar juntos. Entonces esa noche fue como que la separación eh, Qué difícil. difícil. Y también me dijo algo que para mí fue, me dijo, déjame decidir por primera vez a mí qué quiero hacer con mi vida. Así. Y fue como, o sea, me vino como toda la mente del control que yo ejercía sobre él también. Y yo dije, tú eres brava, yo soy más brava que tú. Me quité los anillos, le dije, yo te dejo a ti. Yo soy la que te dejo. Porque yo no me quería sentir como a mí me dejaron, no, jamás. Yo lo dejo. Entonces le lancé los anillos y agarré 4 cosas, me monté en mi carro, me monto en el carro y empiezo a llorar y a gritar así, le decía, Dios, gracias, yo no entiendo esto está muy loco, no entiendo, esto es durísimo, pero gracias, le decía yo a Dios. Y fíjate, yo todavía no conocía a Dios como lo empecé a conocer luego en este proceso. Bueno. ¿Cómo enfrentaron esta parte tan dolorosa? A lo mejor no tan inesperada porque dices que ya había sospechas, ¿no? Pero ciertamente muy dolorosa y como dices que esta parte en donde dicen, bueno, lo vamos a solucionar y él dice que no, pero ¿qué vino a la mente cuando, cómo puedo resolver esto? Uh-huh. O ya después de aventar los anillos dijeron, no, pues ya. No, yo me fui a la casa de mi mamá esa noche y mi hermana estaba recién dada a luz, tenía una semana y estaba ella en casa de mi mamá, mi hermana abogado, su esposo abogado, mi mamá una señora súper dura. Una general. Y ella sí me dijo algo que me dijo, mira, hay muchas cosas que ustedes pueden mejorar porque son unos niños en realidad. Entonces son demasiado inmaduros, necesitan madurar muchas cosas. Y ciertamente, si Alejandro tiene ese nivel de inmadurez, él no puede estar contigo. Tú no puedes estar con una persona así en este momento de tu vida. Y mi hermana era, divórciate. Mi cuñado, divórciate. Y yo decía, pero ya va, déjenme respirar. O sea, no tengo ni 24 horas que me está sucediendo esto. Necesito como entender qué está pasando. Claro, porque aparte algo que me llama mucho la atención, como esto que sintieron después de decirse como la verdad, y uno siente como entre alivio, dolor, como, ay, qué bueno, gracias, pues habla mucho de lo que estaba pasando dentro de casa, ¿no? Totalmente. Y esto solo era como liberarse de eso de algún modo, pero también lidiar al mismo tiempo con el dolor de separarte de alguien con quien pensabas estar toda tu vida. ¿Y qué sigue? O sea, Exacto. ¿ahora qué viene? Entonces, ¿Cómo Y vamos a como hacer? aterrizar todo eso, yo creo que era como el primer paso, ¿no? Así, ¿qué quiero? ajá. Bueno, ¿no? pasó mucho tiempo para aterrizar algo, ¿no? Yo creo que... Bueno, no, yo sí, o sea, yo busqué desesperadamente a Dios, de verdad. O sea, recuerdo que pasé 3 días en casa de mi mamá. Dije, no, yo no puedo estar en esta casa. Ya esta no es mi casa, ¿sabes? Ya yo sentía que yo no pertenecía a esa casa. Y me voy en el carro y empiezo a gritarle a Dios así. Yo le dije, tú me respondes hoy porque me respondes. O sea, yo no te doy otro día para que me respondas. Hoy. Y me fui a mi casa. Regresé a mi casa. Entonces la señora que nos rentaba ese espacio, que era un Un anexo. anexo, hablé con ella
y me dijo, mira, Denise, te voy a dar una recomendación. Métete en tu casa. Porque yo les estoy rentando a ustedes, pero yo no respondo si él entra con otra persona aquí. Entonces, apropiate de tu casa. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y si me muero, no te vas a morir. Entra para que veas que no te vas a morir. Entré a la casa y sigo preguntándole a Dios todavía, ¿no? Eso fue 3 días después de todo. Y yo siempre lo buscaba en los libros y me paro al frente de la biblioteca, así. Y sigo, respóndeme, te estoy diciendo que me respondas. Yo necesito una respuesta el día de hoy. Y vi un libro que me regaló una compañera de trabajo que era cristiana, que nunca lo abrí en mi vida. Me lo regaló, yo lo puse en la biblioteca. No regalen libros. Se llama El poder de la esposa que ora. Ese es el título del libro. Y agarré ese libro y dije, aquí está la respuesta. No sé cuál es. Y empecé a leer y fue como, ¿sabes? Como sacar todo lo que yo tenía dentro. Y me gusta mucho porque en ese libro la autora dice que lo primero que ella empezó a hacer para orar por su esposo y lo que Dios le mostraba era, tú tienes que cambiar. O sea, si tú quieres que tu matrimonio cambie, tienes que cambiar tú. Y eso fue como mi primera oración. Y yo no sé cómo cambiar mi forma de ser, porque tengo demasiadas estructuras, demasiadas cosas. ¿Sentías que debías de cambiar algo o sentías que eso era un error? Sentía que había muchos errores que yo había cometido y que Dios me estaba invitando a, todo puede cambiar. Y yo le decía, no sé cómo se hace eso, pero tú me puedes ayudar. Y empecé como ese tema de orar. Pero claro, entonces a la vez yo también era católica. Entonces rezaba mi rosario y a la vez decía, bueno, para mí Dios estaba en cualquier lugar. No era como, yo no tenía ese concepto de Dios como lo tengo hoy en día, ¿no? Empecé a ir con un brujo, por ejemplo, y luego iba con un grupo de mujeres como medio hinduistas, hacían meditaciones y yo sentía alivio, o sea, la verdad es que yo sí sentía como paz, pero cuando llegaba a mi casa era regresar al hueco otra vez y era como otra vez la pesadilla. Tú ya no estabas en casa. No, Ya no estaba no, en yo casa. también me fui a casa de mis papás Uh-huh. y debo acotar que en ese proceso que vivimos durante 10 meses, dormía 2 horas diarias y fumaba muchísimo. Obviamente cuando uno está en un tema espiritual, evidentemente todo sale mal. Y por mucho que buscaba yo de justificarme y decir, sí, lo estoy haciendo bien, yo tratando de autoconvencerme de que lo que pasó era lo que tenía que pasar. Había una persona que fue... Ahora vengo yo. Chao, qué duro. Bueno, hay una persona que es mi mejor amigo, que en esa época creo que todo el mundo está buscando de salir, divertirse y bailar con todas y no tenía yo dinero para ni comprar una cerveza en el lugar donde íbamos, pero él Me acompañaba. yo me iba con el grupo, pues sí, nos íbamos todos, pero me iba con él. Entonces, pues me compraba una cerveza y yo andaba con mi cerveza toda la noche, la única cerveza que me podía comprar. Pero lo gracioso es que él me decía cada cosa, que decía, es que no entiendo por qué tú estás aquí. Y era un tipo súper parrandero, de verdad, El amigo. mi amigo. Alexi David. Entonces, la realidad es que recordar todo eso me conmueve por el hecho de que Dios lo está usando. Uh-huh. Y él dice que no cree en Dios. Exactamente. O sea, yo no creo en Dios. Y eso es lo que me conmueve, porque lo está usando. Uh-huh. Y el hecho de estar arruinado tampoco me importaba. Era un loser. O sea, y me di cuenta que no le daba a mi esposa lo que necesitaba, ¿no? Más allá de la atención y de yo hacer las cosas que tenía que hacer para atenderla y para lavar la ropa y arreglar la casa, que ella llegara y todo estuviera en su lugar, yo decía, pero es que no estoy dando lo que quiero. Claro, yo tampoco
sabía que era ni siquiera lo que yo quería. Entonces, eso me llevó a revolcarme en un lodo que no veía para dónde. Y creo que él fue el único de mi entorno que me agarró la mano, ¿sabes? Pero aún así siento que este proceso creo que ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado, por el hecho de que pude entender realmente quién era yo, pude ver mi identidad, y pude conocer realmente qué quería y decidir con quién yo quería estar realmente. O sea, entonces, eh, obviamente hubo mucho previo a esto, hubo mucho daño, mucho maltrato verbal. Nunca nos, o sea, no nos faltábamos el respeto a tal punto de insultarnos ni nada, pero sí era como, No, yo sí te faltaba el respeto delante de todo el mundo. pero éramos novios. No, no. Ah, bueno, y ya casados, sí. No me Y importa. Era tu enojo. No, Yo lo trataba, era como ese recordatorio de que ningún hombre me va a fregar mi vida. Ajá, venía Entonces, y Alejandro siempre fue un hombre muy respetuoso. Y me decía cualquier cosa que no estaba de acuerdo. Y yo delante de todo el mundo le decía, no seas imbécil. Así. O sea, yo era muy, muy falta de respeto con él. Y recuerdo que en ese proceso que empiezo a buscar a Dios, fue hermoso porque Dios se empieza a presentar de una forma, haciéndome preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía siempre un dije y prendía velas y los santos y todo, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿y si todo eso no está? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te sentirías? Yo, desprotegida. Ah, entonces tú estás confiando en eso. Tú no estás confiando en mí, sino en un objeto, ¿no? O sea, ese objeto tiene poder y yo no. Entonces era como quitarme esa dependencia a ese tipo de cosas. Fue muy difícil para mí. Igual con las meditaciones y todas esas cosas, pero yo dije, bueno, me voy a enfocar entonces solo en la oración. Y me di cuenta que estar orando constantemente, día y noche, o sea, llegó un momento que ya era como, dejaba hasta de trabajar para orar. Era mi encuentro así con Jesús desesperado. Y sentí una paz que me acompañaba todo el tiempo. Y llegaba a mi casa y ya, no siento esta pesadilla que sentía antes, ¿no? Ajá, y no era igual que cuando ibas, hacías otras actividades o entrabas en la meditación y llegabas a casa y me sentía mal. Ajá, exacto. Lo que buscabas era alguna respuesta o paz o consuelo o como aclarar las cosas. ¿Qué es lo que buscabas cuando...? Mira, al principio yo oraba por él porque yo sabía que él estaba mal. Entonces yo le decía, Dios, yo creo que mi responsabilidad como esposa, aunque yo no esté con él sigue siendo mi esposo a fin de cuentas. Y el día que yo lo vea bien y me diga, me voy con esa persona o con quien sea, yo voy a estar tranquila. Pero mientras yo lo vea destruido, mal, que su mamá me cuenta cosas, ¿sabes? Que lo ve mal. No lo veías. Yo casi no lo veía. ¿pasamos cuánto? Como Meses. 5 meses. Meses sin vernos. Pero Dios me daba como, yo le di el permiso, le dije, bueno, guíame, yo no sé qué tengo que hacer. Y empezó a hablarme audible. En la noche cuando yo dormía, me decía, no sé. Una de las cosas más contundentes fue el de Éxodo 20, cuando dice que no te hagas dioses de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, perdón, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni... Sí. Y yo dije, eso no es conmigo. Y al día siguiente yo fui con este brujo y ya él me pidió otra cosa. El brujo me dijo, tú necesitas una pulsera para estar protegida. Y yo salí así. No, eso sí me dio miedo, porque yo sabía que ya era otro compromiso más, como con otra cosa que yo desconocía. Y le dije otra vez, Señor, tú me tienes que responder. Yo sé que lo que tú me dijiste a través de la Biblia es verdad y es conmigo, pero yo necesito que hoy, otra vez, me respaldes lo que acabas de decir. Y me acuerdo que me invitaron, esta amiga que me regaló el libro, que era de la iglesia, me invitó a un martes de oración. Llegó ese martes, antes de llegar a la iglesia, me dice, vamos a tomarnos un café, el esposo de ella. Me dice, ¿sabes que te compramos un regalo? Y yo le digo, sí.
Entonces me saca como una bolsita y era una pulsera que decía Jesús. Y yo me lo imaginé literal riéndose. O sea, Sí. por lo menos que diga mi nombre. Pues tú sientes que una pulsera te protege. Bueno, que tenga mi nombre. Y yo dije, se acabó este show de Buscar por otro lado. Ajá, eres tú, Señor, eres tú. Y la pulsera todavía la conservo, porque para mí fue muy contundente eso, la verdad. Y bueno, y ya ahí empezó como todo a lo mejor esa dirección como un GPS, y yo con mucho miedo porque una vez me dijo, anda y abrázalo. Yo, pero ¿cómo voy a ir 45 minutos de distancia si no está ahí? Pues si no está en casa de sus papás y está con esa persona. Te estoy diciendo que vayas y le des un abrazo. Bueno, pues los invitamos a ver nuestra segunda parte. Está muy interesante este capítulo. Denise y Alex nos están contando una historia increíble y de verdad quisiéramos que nos acompañen hasta el final. Sí, los invitamos a que nos acompañen para que sigan escuchando esta historia, para que sigan acompañándonos a escuchar a Denise y a Alex. No se pueden perder el final de esta historia y cómo su vida fue transformada. Bye. Bye, hasta luego. Hasta luego. Los esperamos en el próximo episodio.